Capítulo 13, Mediados de verano parte 2. Chapter Text. John bostezó, con la boca abierta mientras le daba a Wenrer una rebanada de conejo de su propio plato. Ella chasqueó las mandíbulas, esquivando cuidadosamente sus dedos mientras se los quitaba de las manos. Su fuego se prendió más lejos de donde dormían los voluntarios de la muralla y los criminales, rodeados de tiendas de campaña y hombres Stark en los que se confiaba y habían jurado mantener en silencio la existencia del dragón. Todos la llamaban invierno y la palabra dragón se evitaba entre ellos. La mayoría de los extraños que oyeron hablar de ella parecían pensar que era otra loba Wargo, tal vez ayudada por el hecho de que se sabía que el lobo de Bran se llamaba Summer. Invierno, gritó Rab desde su asiento frente a ellos, con las llamas parpadeando y el rostro distorsionado por el humo. Él levantó un trozo de carne y ella movió la cabeza antes de agitar las alas hacia atrás y acurrucarse sobre sus patas traseras. Un momento después de burlarse de ella, agitando la carne para ver cómo sus ojos la seguían, Rab la lanzó al aire, arqueándola hacia ellos. Estaba en el aire en un instante, con las alas batiendo a través del humo y perturbando las llamas mientras la atrapaba en el aire. Girando, se abalanzó sobre las cabezas de algunos hombres antes de desaparecer entre los árboles cercanos. ¿Estás sobornando a mi dragón?, preguntó John, levantando una ceja antes de darle un mordisco a la carne de venado. Aquí pensé que le pertenecías. Rab jadeó, sonriendo. Pero sí, supongo que sí. ¿Cómo? Me imagino que tendré una buena oportunidad de convencerla de que me lleve algún día. Se encogió de hombros y le dio un mordisco a la comida. Eso tardará años. Exactamente. Tengo años para convencerla de que merezco al menos un viaje sin que me tire por él o me hace, dijo Rab sonriendo solo para agacharse un momento después cuando Wenrer voló justo por encima de su cabeza, golpeando la parte superior de su cabello rojo con su cola antes de cruzar el fuego para aterrizar al lado de John. John le sonrió, pasando suavemente la mano por algunos crecimientos de escamas nuevos, rascándose ligeramente. Ella se apoyó en sus dedos y apoyó la cabeza en su muslo, dejando escapar un ronroneo como un resoplido. ¿No va a quemar el bosque, verdad?, preguntó Ser Jorah mientras se dejaba caer sobre una estera de piel cercana, colocando su espada a su lado. Tenía una taza humeante en la mano de la que bebió un sorbo. ¿O tu tienda? Es buena con el fuego, dijo John, negando con la cabeza. Solo le ha prendido fuego a la ropa de cama una vez. Rab se rió al recordarlo, y solo fueron unas pocas llamas pequeñas antes de que John las apagara. Creo que nunca antes había visto una mirada tan cómica en un dragón. John todavía no estaba seguro de que lo había causado realmente. Ella había dejado escapar un cruce entre el hipo y la tos, claramente sin intención de quemar nada, y se había quedado tan sorprendida por las llamas que había escupido durante un segundo en la cama. Él casi se había estado riendo demasiado fuerte para apagarlo. Afortunadamente, solo se había perdido una manta de piel en el accidente e incluso se había podido salvar, de alguna manera. Le gusta practicar cuando puede, reconoció, pero lo mantiene para ayudar a encender fogatas, cocinar restos de su comida en rocas y disparar llamas muy por encima de las copas de los árboles. Ser Jorah asintió, dando una larga calada a su bebida mientras la observaba. Será una fuerza a tener en cuenta algún día. Sí, dijo John, mirándola mientras observaba el resplandor de las llamas brillar en sus escamas. Lo hará. Y nuestros enemigos aprenderán un nuevo significado a las palabras. Se acerca el invierno, dijo Rab y luego se echó a reír ante la mirada que John le envió. Arya había sido la primera en sacar el asunto y no se había abandonado desde entonces. Ser Jorah también se contagió de la risa, casi derramando su bebida. ¿Cómo la llamaste así?, preguntó. Era su nombre. John le miró y se encogió de hombros. No podría nombrarla de otra manera. //. Había una ligera capa de nieve de verano en el suelo cuando llegaron a la pared, llegando a las puertas del castillo negro a última hora de la tarde. El castillo era uno de los pocos en la muralla bien mantenido e incluso mostraba su edad, ya que cada vez menos trabajadores calificados tomaban el negro cada generación y los señores y el trono del sur proporcionaban menos recursos. Era una situación a la que ayudaba la ciudadela, que afirmaba la desaparición de la magia y que muchas de las viejas leyendas no eran más que cuentos exagerados para asustar a los niños pequeños y que se quedaran en casa durante los largos inviernos. Nadie quería creer en los otros y en la resurrección de los muertos, así que la mayoría no lo hizo y el sur siempre pasó años ignorando los gritos del norte hasta que no pudieron.
La financiación proporcionada por la corona y los guardianes había disminuido a lo largo de los siglos, pero no tan rápido como en el último, especialmente desde la rebelión cuando los Targaryen fueron reemplazados por un rey Baratheon cuya corona estaba drásticamente endeudada. Wendor se había ido volando antes de que llegaran a la vista de la puerta, desapareciendo en el bosque y accediendo a reunirse con ellos más tarde dentro del castillo. Si todo salía según lo planeado, se instalarían en una habitación con una ventana lo suficientemente grande como para que ella pudiera pasar. Cuando la puerta se abrió, admitiéndolos en el castillo propiamente dicho, Jon no pudo evitar mirar a su padre, preguntándose qué pensaría del ajetreado y sombrío entorno. Abstractamente, sabía que su padre había visitado el muro antes, pero nunca con el conocimiento que poseía ahora. No sabía nada de la guerra que se avecinaba y de lo poco preparados que estaban los hombres de la guardia. Sería una larga y ardua batalla convencer al reloj de que aceptara cualquier cambio, por no hablar de los que su padre había discutido con él durante sus conversaciones. Tampoco tenían los números para apoyar a muchos de ellos, y Jon no estaba seguro de cuánto más fácilmente los otros reinos aceptarían las súplicas de hombres y suministros del Guardián del Norte en lugar del Lord Comandante del Muro. Con suerte, pueden dar un poco más de credibilidad y al menos considerar ayudar. El Lord Comandante Mormón había estado al tanto de su inminente llegada, ya que los cuervos habían sido compartidos entre Lord Stark y él durante meses antes, y estaba en el patio para saludarlos cuando sacaron sus caballos adentro. Los ojos de Jon se fijaron en la espada en la cadera del hombre, el pomo en forma de oso fácilmente visible, y le dolió el corazón. Longclaw seguía siendo uno de sus recuerdos y tesoros más queridos en las vidas que poseía. Era su espada de acero Valiria favorita. Era poco probable que lo poseyera en esta vida. Inicio de flashback. ¿Últimas palabras? Ser Alas Hawthorne lo fulminó con ojos atrevidos. Jon había asumido demasiados riesgos, había perdido la votación para Lord Comandante, y después de otro error, tras la muerte del maestre Aemon, Ser Alonso y sus aliados habían aprovechado la oportunidad para acabar con la vida de su principal oponente. Se alegró de que Sam y Ed hubieran ido a Stoach varias semanas atrás por orden del hombre. Todos los amigos de Jon estaban muertos, en el campo de tiro o apostados en otro lugar. Respiró el aire fresco y vio como unos copos de nieve caían sobre la cuadra frente a él. Una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Solo 2 peticiones, dijo Jon al cabo de un momento. Longclaw debería ir a Lady Mormont en la Isla del Oso, ya que es la espada de la familia Mormón. Es justo, se burló Jon Osland. Nunca debería haber ido a parar a un hijo bastardo de un traidor como tú. Ser Alicer lo fulminó con la mirada, silenciando al otro hombre. Hay una carta debajo de mi colchón. Deseo que se lo envíen a mi tía de Meeren junto con la noticia de la muerte del maestre Aemon. Jon miró al caballero. Por mucho que te odie en este momento, ella tiene dragones y los necesitarás si deseas mantener el reino a salvo. Aunque no sé qué tan feliz estará de dársela cuando se entere de que le has cortado la cabeza a posiblemente su único pariente vivo. Se inclinó y apoyó la barbilla en el bloque de madera. Tal vez te queme junto con todos los espectros. El sonido de asfixia y los gritos de indignación habrían sido divertidos si Jon hubiera pensado que Ser Alicer le creería. Deseaba poder ver la expresión en el rostro del hombre cuando llegara Daenerys, pero se habría ido mucho antes de eso. Fin de flashback. Lord Stark lo saludó Jeor Mormont, moviéndose para estrechar los brazos del Guardián del Norte. Lord Comandante Mormón, dijo Ned, sonriendo al hombre que luego se detuvo para presentar a los oficiales de guardia que estaban detrás de él. Benjen estuvo notablemente ausente del grupo, aunque nadie más retuvo su título. ¿Y dónde está mi hermano menor?, preguntó Ned después de que se hubiesen intercambiado cortesías básicas. Ayer volví de una excursión, respondió Jeor, sin rastro de preocupación en su voz. Hubo una tormenta hace varios días, por lo que experimentaron un pequeño retraso. Esperamos que regrese en cualquier momento. Hizo un gesto hacia una de las torres. Hemos preparado un conjunto de habitaciones para ti y tus hijos, Jeor miró entre Rab y Jon. A tus hombres se les asignarán habitaciones en el cuartel con los reclutas. Eso estará bien. Jeor se detuvo un momento, con los ojos contemplando las formas de los lobos huargo que se paseaban por la puerta, mientras unos cuantos caballos se alejaban de ellos. Así que Benjen no es el único, musitó, con el lado izquierdo de los labios ligeramente torcido. Jon levantó la ceja mientras miraba a Fantasma, el cachorro trotando para apoyarse en su costado. ¿El tío Benjen también tenía un lobo huargo? Este fue otro cambio inesperado. ¿Mi hermano también tiene un lobo huargo?
Sí, asintió Yeor, con los ojos clavados en cada uno de los tres. Una gran bestia negra. Lo llama Midnight. Tus lobos son bienvenidos aquí, pero, miró a Rab y John a su vez mientras hablaba, tendrás que mantenerlos bajo control y recogerlos. No permitiré que mis hombres resulten heridos ni que los limpien. Sin embargo, si se parecen en algo al lobo de Benjen, dudo que esto sea un gran problema para ti. Capítulo 14, Mediados de verano parte 3 Chapter Text. ¿Has vivido aquí durante años? Le preguntó Rab en voz baja mientras acomodaban sus maletas en las pequeñas camas de la habitación que compartían junto a la habitación de su padre. ¿En varias vidas? John lanzó una mirada a su hermano antes de poner los ojos en blanco. Sí, abrió su bolso y sacó algo de ropa al aire. La humedad del camino parecía haber llegado a todas partes. Arrugó la nariz ante el olor a humedad que se adhería a la tela. No es tan malo como pueden sugerir las primeras impresiones. Mamam, Rab esbozó una media sonrisa a su manera, sinceramente me estaba imaginando la cara de Sansa al ver el lugar y a los hombres. Ambos se rieron un poco ante la imagen y John no pudo evitar comparar a la hermana pequeña de Invernalia con la mujer que lo buscó más de una vez en el Castillo Negro. Ella vino a buscarme aquí, dijo John mientras la risa se apagaba, varias veces. Colocó su túnica y sus brechas en un taburete cerca del fuego. A menudo tenía cosas difíciles. Sansa es más fuerte de lo que nadie cree. Es una Stark. Por supuesto que lo es, reconoció Rab mientras se sentaba en su cama, con los dedos sobre las orejas de Viento Gris cuando su lobo saltó a su lado. Eres demasiado grande para acostarte conmigo, murmuró, frotando suavemente los dedos a través de un grueso pelaje. Tendrás que esperar hasta que lleguemos a casa, muchacho. John miró en su dirección y a Fantasma, que se había instalado frente a la chimenea, mientras se dirigía a la ventana del fondo de la habitación. El obturador estaba abierto y él enroscó las manos sobre el alféizar, con los ojos fijos en el cielo. El invierno estaba cerca, podía sentirla, permaneciendo fuera de la vista hasta que pudiera reunirse con ellos más tarde, cuando era menos probable que la vieran. Durmieron bien esa noche, contentos de tener la comodidad de las paredes sólidas y una cama de pieles calentada por un fuego crepitante. El invierno se había unido a ellos, después del anochecer y la cena, acurrucándose en la chimenea para descansar. Había atrapado un pequeño conejo y estaba increíblemente orgullosa de sí misma. Lo había vislumbrado y se alegró de que ella hubiera encontrado una gran roca para cocinarlo en lugar de simplemente hacerlo en el suelo del bosque. Storm había desaparecido en el bosque al norte del muro después de la cena, cuando un guardabosques había regresado de un breve viaje para comprobar las trampas que habían colocado el día anterior. Su padre no había hecho nada más que verla irse, encogiéndose de hombros cuando uno de los hombres mayores mencionó que había perdido a su mascota. Simplemente había pedido que cuando ella regresara, la dejaran entrar sin preguntas ni problemas. Fantasma y Viento Gris estaban acurrucados frente a la chimenea, de la nariz a la cola, mientras que Invierno estaba medio acurrucado en el fuego, con la cola dentro de las llamas. El dragón había estado allí casi desde que ella entró por la ventana, disfrutando de la capacidad de saborear el calor. Un golpe en la puerta que comunicaba con la habitación de su padre rompió el casi silencio de la habitación. John se sobresaltó de un sueño ligero, con los dedos envolviendo la empuñadura de su daga mientras se sentaba. ¿Padre? Preguntó Rab, con los ojos somnolientos y entrecerrando los ojos ante la forma que había en la puerta. Los ojos de John se ajustaron primero y sonrió, arrastrándose rápidamente desde las pieles y metiendo la daga debajo de la almohada. «Tío Benjen», exclamó, moviéndose rápidamente. «Has crecido», se rió Benjen, alborotando el pelo de John mientras atraía a su sobrino hacia él en un fuerte abrazo. Rab se unió a ellos un momento después y John dio un paso atrás sonriendo mientras su hermano se envolvía en un abrazo igual de fuerte. «Tú también. Deberías visitarlo más a menudo», dijo Rab, sonriendo a su tío mientras los tres volvían al centro de la habitación, dejando espacio para que Ned se uniera a ellos. Habían pasado 2 años desde la última vez que Benjen lo había visitado durante un viaje de reclutamiento por los asentamientos del norte. «He oído hablar de tus lobos», dijo Benjen al ver a los dos en el lugar donde habían estado, con los oídos atentos a la repentina intrusión en su espacio. Se arrodilló y extendió las manos, con las palmas hacia arriba. Entonces se movieron, con las uñas rascando el suelo mientras actuaban como cachorros emocionados mientras saludaban al descarriado miembro del clan Stark. Riendo, dejó que Fantasma le lamiera los dedos mientras Viento Gris lo sorprendía con un beso en la cara. John vio a Winter, moviéndose malhumorado fuera de la chimenea mientras su padre avivaba el fuego.
Rodeando a su tío, se acercó al fuego y, agachándose, la levantó, la estrechó en sus brazos. Estaba caliente por el fuego, especialmente la cola, que se enroscaba alrededor de su brazo. Era demasiado grande para acomodarse sobre sus hombros y estaba llena por su comida anterior. Dioses. Benjen respiró, con las manos quietas en el pescuezo de viento gris. No es un dios, dijo Rab, sonriendo. Solo un dragón. Se llama Wendor, dijo John, mordiéndose el labio mientras se acercaba, sin estar seguro de cuánto sabía Benjen. Su tío miró fijamente al pequeño dragón durante un largo momento y ella inclinó la cabeza inquisitivamente hacia él. No le gusta mucho que la toquen la mayoría de la gente, murmuró, aunque su tío no hizo ningún movimiento hacia ella. Siempre me lo pregunté, dijo Benjen en voz baja, pero nunca me atreví a preguntarte si eras de Lyanna. Miró a Ned. Sabía que tu madre se había ido voluntariamente con Rhaegar y era difícil creer que Ned lo hiciera. Hizo una pausa y se encontró con la mirada de Jon. Te hablaría de ella si quieres, dijo, con una suave sonrisa en el rostro. Hay historias que tengo de la época en que Ned estaba adoptando que él no conoce. Me gustaría, dijo Jon rápidamente, con voz áspera. Mucho. Benjen asintió y luego miró a Ned antes de volverse hacia Rab y Jon. Tendremos mucho tiempo en los próximos días para las historias. Ahora, sin embargo, el amanecer está a la vuelta de la esquina. Vístete con tus pieles más cálidas. El amanecer es una maravilla para ver desde lo alto del muro. Inicio de flashback. Jon había muerto de muchas maneras, pero ninguna era tan vergonzosa de recordar como el momento en que se cayó de la pared. No fue en una batalla, no fue en medio de una pelea con otro hermano negro. Nadie lo traicionó ni lo asesinó. Tenía 18 años, una luna después de que su padre fuera asesinado por la corona y su hermano muerto recientemente en batalla con los Lannister cuando se le asignó guardia en una noche de tormenta. Tal vez estaba demasiado seguro de sí mismo, de su pie y de su conocimiento del muro después de haber servido allí durante tantas vidas en este punto. Fuera lo que fuese, el viento, el hielo resbaladizo y el hecho de estar a un pelo del borde fue su perdición. Jon se preguntó cuánto tiempo tardaron en encontrar su cuerpo y qué habían pensado sus hermanos de él. A partir de ese momento, fue mucho más cauteloso cuando retosó alrededor de la parte superior de la pared de 700 pies de altura. Fin de flashback. El cielo estaba grisáceo con la luz del amanecer cuando llegaron a la cima del muro. Benjen los condujo cuidadosamente a través de las almenas, pasando por trabuquetes y armas construidas hace siglos, pero cuidadosamente mantenidas por los constructores en la mayoría de los casos. Se detuvo en el lugar de vez en cuando, señalando lugares, objetos, puntos resbaladizos en la pasarela helada o explicando el razonamiento detrás de diferentes equipos. Jon pensó que esto último era principalmente para el beneficio de su padre, pero escuchó con medio oído, ya que ya conocía la información que su tío le estaba proporcionando. Los lobos y Wendor se habían quedado en la habitación, aunque Jon sabía que el pequeño dragón anhelaba volar hasta la cima del muro. Sin embargo, era demasiado peligroso para ella, ya que todavía era muy pequeña. No creía que sus alas fueran lo suficientemente fuertes para el aire enrarecido y las ráfagas de viento variables que seguían al muro. No estaba dispuesto a arriesgarla con eso. Benjen los llevó a una de las áreas de observación más grandes, lo suficientemente grande como para que se pararan uno al lado del otro y observaran cómo salía el sol. Los colores se arrastraban hacia el norte y el oeste a través de la gran extensión de territorio. Era tan impresionante como la última vez que Jon había visto el amanecer desde aquí, pero más agradable para la compañía. Al cabo de un momento, inclinó la mirada hacia Rab y observó cómo la expresión de su hermano cambiaba minuciosamente ante la estimulante visión que tenía ante sí. Es precioso, murmuró Rab, volviéndose hacia él durante unos segundos. Esto que a Sansa le encantaría ver. Jon sonrió, los ojos se volvieron hacia los colores que pintaban un mosaico en el cielo. Tal vez algún día lo haría, solo que tal vez esta vez sería un momento más feliz, lleno más de sonrisas que de lágrimas que se burlaban de sus ojos. Más risas y menos silencios sombríos. Sí, creo que lo haría. Chapter Text Capítulo 15, Pleno Verano Parte 4. Tendiéndole la mano al chico, un joven aprendiz de guardia, Jon le sonrió. Se llamaba Belmir, pensó Jon, un niño plebeyo del sur que había llegado en un grupo reciente de aprendices. Había vivido en una ciudad portuaria y parecía que tal vez tenía algo de sangre Braavosi en él. Recién llegado a la espada, lo hizo decentemente, menos propenso que los demás a perder el equilibrio. Belmir era el recluta más joven y Jon no reconocía a nadie.
Supuso que el chico, con su conocimiento de los barcos, probablemente había sido asignado a Stoach, pero no tenía idea de cuánto tiempo había vivido. Cuida tu lado derecho, dijo John, devolviéndole la espada. Estoy demasiado ocupado vigilando mi izquierda, gimió Belmir, cogiendo del suelo su espada de madera para practicar. Era de la misma estatura que John, pero tal vez un año más joven. No era el recluta más joven que la guardia había visto jamás. Algunos jóvenes lo vieron como una forma de salir de las condiciones de hambre y desesperación cuando los reclutadores pasaron por allí. Tengo que aprender a vigilar a los dos, replicó John y volvieron a colocarse en una postura, a varios pasos de distancia. Vendrá con la práctica. He tenido años de entrenamiento. Llevas meses. Mientras intercambiaban columpios, John conteniéndose para permitir que el otro chico practicara la lectura de sus movimientos y aprendiera a ajustar los suyos, vio a Arab pasar con viento gris pisándole los talones mientras caminaba con uno de los constructores. Habían sido puestos a entrenar y seguir los caminos de varios miembros de la guardia a lo largo de sus días aquí, tanto para aprender los entresijos de la guardia como para conocer a la gente. Ayer por la mañana había sido Arab el que trabajaba con los aprendices, hoy era John. Bloqueó un golpe y agarró el brazo de Belmir, haciendo que se congelara. John levantó una mano y luego retrocedió un paso y adoptó una postura diferente. Tienes una buena y segura base. Úsalo a tu favor. Belmir copió su postura mientras John continuaba, tu espada y tus manos no son tus únicas armas. Copiaron sus movimientos anteriores, esta vez John siguiendo el patrón que tenía Belmir. A veces tu pie, sacó el pie y lo golpeó en la parte posterior de las piernas de Belmir, es tu mejor arma. Eso es todo por ahora, muchachos, la voz de Ser Alice resonó en el patio y John levantó la vista, atrapando al hombre que miraba fijamente en su dirección, aunque sus palabras estaban destinadas a todos. Guarde su equipo y límpielo. La comida del mediodía comenzará en breve y necesitarás fuerzas para esta tarde. Los niños y los hombres se apresuraron a seguir sus palabras, con el hambre royendo sus estómagos. Algunos se habían perdido la comida de la mañana, no estaban acostumbrados a la hora temprana en que se les daba de comer. Si te quedabas acostado, corrías el riesgo de perderte comidas, ya que el cocinero era menos propenso a preparar la comida fuera del horario habitual, a menos que la causa fuera una lesión o el trabajo. Nieve, la voz de Sir Alice hizo que se detuviera y John apretó los dientes por un momento antes de darse la vuelta y encontrarse con la mirada del maestro de armas. Sí, Sir. Preguntó, intentando mantener el rostro y la voz neutrales. ¿Enseñas a tus hermanos menores?, preguntó el caballero, inclinándose para recoger un escudo desechado, con el ceño fruncido en su rostro. John parpadeó, frunciendo el ceño antes de asentir. Lo hago. Mi hermana Arya y mi hermano Bran, a veces. Tienes buena cabeza para ello, reconoció Ser Alice al cabo de un momento, mirándole. Es decir, enseñar. Buenos ojos para ver todo tipo de errores también. Gracias, dijo John, con los ojos muy abiertos mientras miraba fijamente al hombre. Esto fue diferente. Gracias, señor. Eres un buen peleador por lo que he visto. Si tu hermano te lo permite, deberías considerar la posibilidad de tomar el relevo del maestro de armas de Invernalia, Ser Rodrik, creo, cuando se retire, aconsejó Ser Alicer, poniéndole una mano en el hombro. Si no es así, siempre podemos usar buenos maestros para infundir sentido común a la suerte que tenemos aquí en el muro. El hombre se alejó y John lo miró fijamente, conmocionado. Eso no era en absoluto lo que esperaba. Se quedó allí, mirando fijamente durante un largo momento antes de dirigirse a guardar su espada de práctica y dirigirse a almorzar. Habrá tiempo de sobra para reflexionar sobre esto más adelante. Mientras John y Dab seguían y aprendían, observando cómo funcionaba el castillo y aprendiendo los niveles de habilidad de los que estaban dentro de él, Lord Stark pasó gran parte del tiempo con Georg, Benjen y los otros líderes de la guardia repasando detalles y planes. Discutiendo la disminución del número de la otrora grandiosa Guardia de la Noche y el estado de los castillos abandonados a lo largo de la muralla. Cada noche se reunían con su padre, repasaban lo que habían aprendido y aprendían solo un poco de lo que él tenía. John sabía que su padre les estaba ocultando información. A medida que pasaban los meses desde su llegada a este mundo, John se había dado cuenta de que su padre estaba haciendo todo lo posible para ocupar la mayor cantidad posible del manto que John usaba normalmente. En muchos sentidos, John estaba agradecido por ello, contento de poder estar con su familia, pero también le preocupaba que su padre se perdiera algo por toda la información que John le había dado y que le hiciera rodar la cabeza por la tierra una vez más. Sin embargo,
Era agradable no tener que ser el que se preocupara por cada detalle, incluso si ocasionalmente mantenía sus pensamientos acelerados por la noche. John tenía muchas cosas en las que pensar, pero había un pensamiento en particular que había estado repasando desde que Wentworth había eclosionado. Era algo en lo que podía actuar y que su padre le había dado permiso sin reservas para hacerlo. 5 días después de su llegada, John fue asignado para ayudar al maestre Aemon en la biblioteca del castillo, para ayudar a organizar los cientos de pergaminos y libros que se alineaban en los estantes. Trabajaron en silencio durante algún tiempo después de que el maestre le diera las instrucciones iniciales, revisando los pergaminos que cubrían el suelo y los libros que estaban apilados al azar en lugares donde no debería estar. El actual mayordomo del maestre carecía de él, a pesar de todo, el joven era uno de los pocos hombres que sabían leer y escribir en la muralla. Nada de cómo estaba organizada la habitación en ese momento facilitaría al maestre ciego la navegación y la localización del material en cualquier momento. Fuera, dijo el maestre Aemon en medio del silencio desde donde estaba sentado en una silla cerca del fuego, con los dedos recorriendo las páginas de un viejo libro. John se quedó quieto. Puede que sea ciego, pero he tenido décadas para aprender cuando una persona tiene algo de lo que desea hablar, pero no puede salir. El hombre giró ligeramente la cabeza en dirección a John. Tragó saliva y volvió a colocar varios libros en la pila de la que los había recogido. Sí, dijo John después de un largo momento, mordiéndose el labio inferior antes de asentir levemente para sí mismo. Cruzó lentamente la habitación y se dejó caer en la silla frente al maestre. Sin embargo, no dices nada, dijo Aemon, inclinándose ligeramente hacia adelante. Nada de lo que digas o preguntes me insultará, muchacho. He oído todo tipo de cosas dentro de estas paredes y antes. No es eso, dijo John rápidamente, con las manos apretadas sobre los muslos. No tengo una pregunta, bueno, tengo preguntas, pero sobre todo tengo algo que decirte. Hizo una pausa, tragando saliva, de repente, su boca se sintió muy seca. Simplemente no sé cómo empezar. Entonces empieza por el principio. Aemon se echó hacia atrás, acomodándose en la silla. Siempre encuentro que esa es la mejor parte cuando uno se queda sin palabras. John sonrió levemente y luego suspiró, buscando las palabras. El principio, dijo en voz baja. Mi madre era Lyanna Stark. Alzó la vista, observando la cara de su tío abuelo. El hombre se había quedado paralizado, frunciendo el ceño durante un instante antes de moverse, extendiendo una mano temblorosa hacia John. Avanzando rápidamente hasta el borde de su asiento, John lo atrapó suavemente. ¿Y tu padre?, preguntó Aemon, con voz áspera y vacilante. Raegar, susurró John. Raegar Targaryen. El maestre se quedó sin aliento y agarró la mano de John con fuerza. No había pensado. Hizo una pausa e hizo un gesto a John para que avanzara con la mano libre. ¿Puedo? Sí. Sí, por supuesto, respondió John poniéndose de pie y avanzando se agachó para arrodillarse frente al anciano. Levantó la mano del maestre para posarse contra su rostro mientras el hombre apoyaba las yemas de los dedos de la otra mano contra su mejilla. John cerró los ojos mientras unos dedos ásperos y cálidos trazaban sus facciones, captando detalles que los ojos ya no podían. Tienes mucho de Stark en ti, dijo Aemon varios minutos después mientras sus dedos recorrían los ojos de John, pero tu frente, la forma de tus ojos y labios. Esos ciertamente son de la sangre de tu padre. Tocó los rizos de John antes de posarse en su nuca y luego en sus hombros. Sí, reconoció John, tengo mucho de mi madre. Lord Stark dice que soy más pálido que ella, pero mis ojos son grises Stark, mi cabello tan oscuro que es casi negro. Rizado, sin embargo, musitó Aemon mientras pasaba la mano por los brazos de John. Creo que tienes la complexión de tu padre. Aunque es difícil saberlo, ya que todavía eres joven y los hombres pueden cambiar mucho de tamaño al final de la adolescencia. ¿Lo conociste? Un par de veces, Aemon sonrió tristemente. No había muchos motivos para que la familia real me visitara, pero yo era de la familia y todos los miembros me conocieron al menos una vez, excepto Baiseis y los niños más pequeños. Tu padre más que otros, pero tal vez se interesó tanto por los libros que tenía esta biblioteca como por conocer a un anciano. Compartía cartas con él y su madre. Me mantuvieron al tanto de la familia. ¿Conocías a mi madre? Aemon sonrió suavemente, con tristeza, y se tocó la mejilla. Una vez me escribió sobre ella. Que se preocupaba por ella y por su belleza. Habló del torneo de Arrenal. Fue la última carta que recibí de él.
Los ojos de John se movieron por encima del hombro del hombre y se detuvo en la ventana, abierta para dejar entrar la luz del sol. Hay alguien a quien me gustaría que conocieras, dijo un momento después, moviendo las piernas y poniéndose de pie. Espere aquí un momento, por favor. El maestre alzó una ceja, pero asintió, inclinando la cabeza mientras escuchaba a John moverse por la habitación. Winter estaba allí momentos después de llegar a la ventana, posándose en el alféizar con una suave facilidad. Él le sonrió, pasando los dedos ligeramente por su cabeza antes de reunir al pequeño dragón hacia él. Ella saltó hacia sus brazos, algo de lo que él se estaba dando cuenta de que se estaba volviendo demasiado grande para hacerlo fácilmente. Levantando el brazo derecho para estabilizarla mientras ella apoyaba los pies en el izquierdo, cruzó la habitación de vuelta al fuego. Una vez allí, usó el pie para acercar la silla en la que había estado sentado a la del maestre Aemon y acomodó suavemente a Wentworth en ella. Se arremolinó sobre él varias veces hasta que estuvo frente al anciano, inclinando la cabeza inquisitivamente hacia él. El maestre Aemon frunció el ceño, John lo notó, con los ojos ciegos mirando en su dirección. ¿Puedo tomarte la mano?, preguntó John en voz baja. Aemon asintió y extendió su mano derecha. Envolviendo suavemente sus dedos alrededor de la muñeca huesuda de Aemon, y después de consultar mentalmente con Wentworth, colocó suavemente los dedos del anciano Targaryen contra la cresta de su cabeza escamosa. Winter golpeó suavemente su cabeza contra los dedos del hombre, deslizando las escamas ligeramente más ásperas de la parte superior de su cabeza contra los dedos temblorosos. Dejó escapar un ligero ronroneo y su tercer párpado se deslizó hasta la mitad de sus ojos. Aemon jadeó, el aliento abandonó su cuerpo a toda prisa, los ojos se abrieron de par en par antes de entrecerrar los ojos mientras brillaban con lágrimas no derramadas. John soltó la muñeca. Ella no te hará daño. Ella reconoce tu sangre Targaryen, y aquí estoy. ¿Cómo? Aemon se las arregló para preguntar mientras pasaba los dedos por su cuerpo escamoso. Por su parte, Wentworth permanecía casi inmóvil, desviándose ligeramente de sus atenciones que claramente disfrutaba. Raegar me dejó un huevo con mi madre. No estoy seguro de por qué, pero nació hace unos 6 meses. Los dragones no tienen género, dijo Aemon, con una sonrisa aún creciendo. Lo sé, dijo John, apoyándose en la silla. Pero ella se sentía como una ella para mí. ¿Y su coloración?, preguntó Aemon después de unos minutos mientras acariciaba suavemente una de sus alas. Principalmente de color blanco plateado con detalles azules alrededor de los ojos, las garras, la espalda y las alas. Van desde un azul pálido, tan claro como un cielo de verano, hasta casi oscuro como la medianoche, dijo John, sonriéndole. Ella levantó la cabeza y abrió los ojos para mirarlo. Se llama Wentworth, añadió al cabo de un momento. Sin embargo, ella respira fuego. Eso espero. Aemon se echó a reír. Sin duda, es de ascendencia valiria. Son muy diferentes a la descripción de los dragones de hielo de la leyenda. Inicio de flashback. John miró fijamente al dragón que tenía delante, sus ojos estaban en blanco y no había respondido a sus intentos de llamar su atención. Por favor, Raegal, murmuró en voz baja, más para sí mismo que para otra cosa. El dragón ya había intentado quemarlo, y él estaba desnudo ante él, con la espada en el suelo cerca de sus pies, por la pérdida de la vaina. No había nadie cerca, Viserys había resultado herido, había caído al suelo detrás de él. El propio John se había roto el brazo cuando Raegal y el hombre que lo controlaba los habían derribado del cielo. John no tenía ni idea de dónde estaban Daenerys y Drogon. Esperemos que aún sobrevivieran. Por favor, su voz era un susurro mientras se aferraba desesperadamente mentalmente al dragón con el que en algunas vidas compartía un vínculo endeble. En esta vida, había estado con el dragón dorado en su lugar, su hermano Aegon se unió a Raegal. Pero Aegon estaba muerto y un loco de los hijos del hierro se sentó en el lomo de su dragón. Jon encontraría ese cuerno y lo quemaría, lo destruiría, se juró a sí mismo. Esto no volvería a suceder. No, si pudiera evitarlo. Dejó que sus ojos se cerraran mientras Raegal rugía y se acercaba, la boca se ensanchaba y los dientes tan afilados como dagas brillaban con saliva a la luz del sol moribundo. Fin de flashback. Chapter Text Capítulo 16, Pleno Verano Parte V. John, gritó su padre, de pie en la puerta que había entre sus habitaciones. Ven, por favor, tengo algunas preguntas que hacer. Por supuesto, padre, dijo John, dejando caer el libro que había estado leyendo sobre la almohada. Era una tumba sobre el cuidado de los dragones.
Era del maestre Aemon, una copia apreciada y uno de los pocos objetos que aún poseía de su época antes de unirse a la guardia. Se lo había regalado a John, que lo había aceptado a regañadientes. Sin embargo, el hombre había insistido en que lo tuviera, alegando que le sería más útil que en un estante de la pared con un viejo maestre ciego que no podía ver las palabras y las imágenes de las páginas. Ned le hizo señas para que se sentara y lo siguió una vez cerrada la puerta. Se detuvo cerca del fuego para avivarlo y colocó un nuevo tronco en él. Voy a enviar a Sir Jorah y a media docena de hombres, junto con tu tío Benjen, a tratar con Mance Rayder. ¿Lo eres?, preguntó John, con la boca abierta. ¿Ahora? Quiero decir, sé que hablamos de tal vez acercarnos a él, pero... Se quedó callado mientras su padre se acomodaba en su propio asiento. No me di cuenta de que sería tan pronto. ¿Cuándo debería haber sido?, preguntó Ned, enarcando una ceja. Suspiró y negó con la cabeza. No puedo permitir conscientemente que se agreguen al ejército de los muertos o que se pierdan en el frío del invierno. Tenemos un tiempo limitado para construir casas y granjas para mantener a su población. John sabía que era algo que había discutido con su padre con bastante frecuencia, lo poco preparados que habían estado el norte y el sur para el invierno, especialmente después de las largas guerras que precedieron y duraron el invierno. Los exploradores para inspeccionar el regalo y el nuevo regalo traen noticias de granjas vacías, más de lo que habían detallado los censos anteriores. Ned se pasó una mano por la cara. Ordené a los abanderados que hicieran un nuevo censo. Parece que los últimos pueden haber sido, faltando. John lo sabía. En algunas zonas, la población había crecido, especialmente alrededor de los asentamientos más grandes, pero en otras, había disminuido. En general, sin embargo, la población era mucho mayor de lo que habían pensado. Incluso las tribus de las colinas que se mantuvieron alejadas del resto de los norteños, en su mayor parte, tenían una población mayor de lo esperado. Fue una afluencia de población que agotó los suministros cuando muchos llegaron a la ciudad invernal de Invernalia después de la caída de los Boltón en algunas vidas o al comienzo del invierno en otras. Tampoco podían rechazarlos, las tribus de las colinas compartían sangre, ya que Arya Flynn se había casado con la casa Stark solo 3 generaciones atrás. Los lazos de sangre eran muy importantes para los norteños. Quiero llevarlos al sur con tiempo suficiente para que construyan algo por sí mismos, continuó Ned. Encontrar un lugar que se ajuste tanto a sus propias reglas como a las nuestras, y hacerlo a un ritmo que permita que la tierra los apoye y que el resto del norte se acostumbre a ellos. Los Umbers, dijo John en voz baja. Sí, convino Ned. Ellos y otros. Hemos estado en guerra con el Wafri Folk durante mucho tiempo. Se necesitarán años para suavizar las relaciones. Echó un vistazo al fuego cuando un tronco estalló con una explosión de chispas en el hogar. También espero que podamos preservar a los gigantes. Eso estaría bien. Quedan muy pocos. Sonrió con tristeza, recordando con demasiada frecuencia cómo los gigantes perdieron la vida en la Guerra del Amanecer, o antes, de su cultura, pero un recuerdo que no sería más que historias dentro de una generación. ¿Tienes un lugar en mente para ellos?, su padre asintió. Varios. Planeo ofrecerles una opción, por supuesto. Por supuesto. John sonrió, bajando la mirada hacia sus manos. Lord Stark estaba más que dispuesto a negociar con los salvajes. Era agradable saber que su padre lo había escuchado y que no iba a obligar a la gente libre a cambiar para encajar. Les iba a ofrecer opciones y lo iba a decir en serio. Negocie sin forzarlos a cumplir con sus propios requisitos para que puedan moverse libremente a través de la pared. Gracias, dijo en voz baja. Gracias, respondió Ned. Si tan solo una cuarta parte de lo que me has dicho hubiera sucedido en este mundo. Si podemos evitar que ocurra aunque sea un pequeño porcentaje. Negociar y vivir al lado de aquellos con los que solíamos pelear valdrá la pena. No puedo esperar que los hombres de la guardia estén contentos. Se recostó en su asiento, con los dedos rozando la gruesa tela de sus calzones. Ned soltó una carcajada, negando con la cabeza. No, no lo son, pero el Lord Comandante Mormón ha visto cosas. Al igual que otros. John miró a su padre, preguntándose si esas cosas incluían lo que sin duda ya estaba ocurriendo en la fortaleza de Crastor. Volvió a recordar otro rostro que le gustaría salvar. Gilly. Pero si interviniera ahora, el pequeño Sam nunca nacería. Era un nuevo enigma en medio de un mar de cientos de personas para él, ya que había cuidado al niño y lo había visto crecer en una docena de vidas.
Mormon está de acuerdo conmigo en que actuar antes es mejor que dejarse sorprender por sorpresa. Ned volvió a mirarle a los ojos, y creo que está agradecido por la promesa de hombres, suministros y ayuda en la reconstrucción de otros castillos para prepararse para lo peor. Algunos no estarán de acuerdo, señaló John, recordando su propia muerte, la primera y varias otras, a manos de hermanos negros. Sería imposible llegar a un consenso completo, reconoció Ned, pero él es el Lord Comandante. He insistido en que mantenga una guardia leal para su propia protección. Si bien la guardia está más allá de la política, todavía le deben algo de lealtad a la familia Stark y al norte. Creo que escuchará el consejo. John esperaba que el viejo oso también lo hiciera. Su muerte siempre había golpeado duramente a la guardia y la había dejado sumida en el caos, fácilmente arrebatada por aquellos que buscaban el poder en lugar de proteger el reino. Querrá reunirse contigo, dijo un poco más tarde, Mance. Lo sé. Ser Jory se lleva consigo uno de los cuervos del maestre Aemon. Enviarán un mensaje al Castillo Negro si está de acuerdo en una reunión. ¿Cuánto tiempo nos vamos a quedar aquí? Preguntó John, frunciendo el ceño. Había pensado que no estarían aquí por mucho tiempo más. No mucho más. Saldremos hacia Stwach dentro de la noche. Cuando lleguemos allí, espero que nos esté esperando una respuesta. Puede que los maten, aventuró. No todos los pueblos libres escuchaban antes de atacar, especialmente aquellos a los que llamaban sureños. Mormon ha hecho correr la voz entre aquellos que tienen relaciones más o menos amistosas con la guardia desde antes de que dejáramos Invernalia. Tengo la esperanza de que Mance Rayder nos haya escuchado y quiera reunirse con nosotros. Ned se detuvo un momento y se puso de pie para acercarse a su escritorio, donde había una jarra y unas gafas. Continuó mientras decía: espero que los hombres que exhiban los emblemas de Stark hagan que la gente libre se detenga y hable en lugar de atacar como lo hacen tan a menudo con la Guardia de la Noche. Pueden, dependiendo de con quién se encuentren. John esperaba que no fueran los Ten. ¿Cuánto tiempo nos quedaremos en Stwach? Depende, dijo Ned. Si no hemos tenido noticias después de un tiempo, nos dirigiremos al sur a Last Heart y luego a casa. Llamaron a la puerta. ¿Padre? Entra, Rab, dijo Ned, y ambos observaron cómo Rab abría la puerta, con los ojos fijos en John antes de dirigirse a su padre. ¿Está todo bien? Sí, dijo Ned, dejando el vaso que sostenía. ¿Qué tal el entrenamiento de hoy? Rab frunció el ceño y entró en la habitación. Viento gris y fantasma le seguían los talones. Mejor, creo, pero los estándares aquí no son. No se acercan a los estándares de la Guardia de Invernalia. No, asintió Ned, suspirando. No lo hacen. Cuando John me contó cómo le había ido a la Guardia de la Noche, hizo una pausa, esperaba que estuviera exagerando o que no fuera así en este mundo. Como ese no fue el caso, es nuestro deber ayudar a reparar el reloj. No se parece en nada a las historias que cuenta la vieja Nan, dijo Rab, moviéndose para sentarse junto a John en el banco cerca del fuego. John sonrió mientras Fantasma presionaba su cara contra su pecho y frotaba las orejas del lobo huargo. Me sorprendió la primera vez que vine aquí. Había creído que era un honor unirme a la guardia. Sus ojos se clavaron en los de su padre, y lo era, pero la guardia estaba hecha jirones y llena de pocos, pero criminales, enviados a vivir sus días en el exilio en la muralla en lugar de enfrentarse a la ejecución o la mutilación como castigo. ¿Y no te fuiste a casa? Preguntó Rab. No, John miró a su hermano y negó con la cabeza. Papá estaba en desembarco del rey con las niñas y yo, tenía demasiado orgullo. No había querido rogarle a Lady Catelyn que le permitiera quedarse en Invernalia y no quería que lo tildaran de cobarde. Viento gris apartó a su hermano para presionar su rostro contra John, mirándolo. No dejes que eso te impida volver a casa, dijo Rab en voz baja, rodeando los hombros de John con un brazo. No puedo imaginar una vida en la que no te reciba en casa con los brazos abiertos. No es vergonzoso admitir cuando te equivocas. John alzó la vista ante las palabras de su padre y sonrió, agachando la cabeza. Dejó escapar una suave risa cuando la lengua de Viento gris besó su mejilla y colocó una mano sobre el hocico del lobo, apoyando su frente contra el lobo por un segundo antes de sentarse y asentir con la cabeza a su hermano. Muy bien. Si alguna vez vuelvo a estar en esa posición, te prometo que volveré a casa. Si Dios quiere, no lo harás, dijo Rab, pasando su mano libre por el pelaje de Fantasma mientras el lobo buscaba atención. Si Dios quiere. Inicio de flashback. Rab lo miró fijamente, con los ojos azules como el hielo y el rostro como una máscara dura.
El aire a su alrededor era frío y John ya podía oír los susurros que se abrían paso entre la multitud. Bajó los ojos cuando el pelirrojo se volvió, pidiéndole que lo siguiera, con voz fría y sin emoción. ¿Por qué?, preguntó su hermano, varios minutos después dentro de la tienda del recién proclamado rey. ¿Por qué has venido? ¿Por qué ahora? Porque papá ha muerto otra vez. Porque Arya también murió esta vez. Porque después de tantas vidas tratando de enderezar el camino en el muro, sucedió algo aún peor. Había tantas cosas que podía decir, pero solo una que debía expresar. Tenía que hacerlo, dijo John, mirando fijamente a Viento Gris, que yacía sobre la cama de Rab, mirándolo con los ojos amarillos entrecerrados. No podría, no podría. Hiciste un voto. Mataron a mi padre y a Arya, respondió John con voz tensa. Bran y Rickon se han ido, confiaste en Theon. Cuando te advertí. Era mi hermano. Más que tú. Rab avanzó a grandes zancadas, deteniéndose a centímetros de distancia, con la ira ardiendo en sus ojos. Nos abandonaste por el muro sin siquiera despedirte y ahora abandonaste los juramentos de qué? Ayúdanos a limpiar un desastre que tus abdominales. Te lo advertí, le devolvió la mirada, alzando la voz. Te dije que no era de fiar. Te envié una carta diciéndote que Tyrion no tenía nada que ver con el atentado contra la vida de Bran. Y ahora, debido a que Tyrion está muerto, también lo está Arya y también lo está padre. Y también puede haber cientos de miles más en un futuro próximo, pensó John. Pero eso no era algo a lo que pudiera dar voz. Rab no lo entendería. Y como tú confiabas más en Theon que en mí, también lo hacen Bran y Rickon. Así que sí, tenía que venir. Para que yo también te mate. Rab se dio la vuelta, apretando los puños. ¿Para hacerme ver cómo mi propia espada me roba a otro miembro de la familia? Llévame la cabeza si es necesario, dijo John, con voz más tranquila después de un largo momento. Puedes hacerlo si quieres. O podrías dejarme intentar liberar a Sansa para ti primero. O muero ante tu espada o muero intentando liberar a nuestra hermana. Tú eliges. ¿Por qué? Volvió a preguntar Rab, con la voz quebrada al final. ¿Por qué viniste aquí solo para hacerme elegir entre tus muertes? Lo siento. John avanzó con la mano sobre el hombro de Rab. No puedo cambiar las decisiones que ya he tomado en esta vida. Lo haría si pudiera. Libera a Sansa o muere. Rab se volvió hacia él. Te irás con las primeras luces. Si no puedes liberarla, no volverás. Si lo haces, lo haré, cerró los ojos con fuerza, te quitaré la cabeza. Fin de flashback. Capítulo 17, mediados de verano parte B Chapter Text. El grupo con el que salieron del Castillo Negro era mucho más pequeño y consistía en solo un par de docenas de hombres. Otro grupo de hombres Stark se había dirigido hacia el oeste para inspeccionar los castillos a lo largo de la muralla en esa dirección. En general, su séquito, aunque mucho más pequeño, seguía siendo lo suficientemente pequeño como para enfrentarse bien a los tipos de obstáculos a los que se enfrentaban en el norte. Lo que más les preocupaba eran las bandas de salvajes que se extendían más allá de la muralla, especialmente cuanto más se alejaban de las fortificaciones tripuladas. Permanecían al menos una noche en cada uno de los castillos, por lo general varios, haciendo un inventario de lo que sería necesario para las reparaciones y haciendo un recuento preciso de cuántas personas podrían ser guarnecidas adecuadamente. Uno de los maestros constructores que había hecho el viaje al Castillo Negro estaba con ellos, el otro había ido con el grupo a inspeccionar los castillos de camino a la Torre de las Sombras. El hombre era joven, ya que se había formado durante varios años con el maestro de obras que supervisaba los proyectos de mantenimiento y construcción de Invernalia después de haber completado años de formación en lo básico y otros elementos esenciales. Era originario del norte, tercer hijo de un vasallo cercano, pero se había formado en el sur en una colegiata gremial. Los castillos estaban en diversos grados de deterioro, aunque cada uno tenía a Lord Stark frunciendo el ceño mientras hablaba con el constructor. En su mayor parte, las estructuras en general parecían estar en buen estado, eran las secciones con más soportes de madera o que estaban abiertas a la intemperie las que necesitaban más reparaciones. Un trozo de hielo había caído de la parte superior del testamento junto con algunos equipos viejos en algún momento y había arrancado parte de una torre en uno de los castillos. Mientras se inspeccionaban los castillos, el resto del grupo se turnó para cazar y registrar los castillos en busca de cosas útiles, en busca de cualquier cosa que la guardia pudiera haber dejado atrás. John, Rab y dos guardias Stark pasaban los días y las noches explorando cuando estaban en los castillos, tomando su turno para cazar mientras estaban en el camino, Viento Gris y Fantasma los seguían después de la caza.
La mayoría de los castillos estaban vacíos, despojados de objetos y muebles cuando la guardia los abandonó o tal vez por ladrones. Pero no siempre, a veces todavía quedaban objetos de uso o muebles. Creo que esto era la armería, dijo Rab, empujando una puerta para abrirla. La bisagra superior estaba dañada o podrida y colgaba de manera un poco extraña. Colocó la antorcha que sostenía en la mano izquierda hacia la habitación mientras miraba en la oscuridad. «Oh, ¿de verdad?», preguntó John, inclinándose sobre el hombro de su hermano. No lo habría imaginado. Esquivó el intento de patada en la espinilla y entraron en la habitación. Su mejilla pasó cerca de la antorcha, un soplo de calor besó su piel. Rab apartó rápidamente la antorcha hacia un lado y luego suspiró, levantando una ceja hacia él. John le dirigió una mirada tímida antes de hacer un balance de la habitación en la que habían entrado. Estaba casi vacío, algunos escudos rotos apilados a lo largo de una pared, espadas que habían visto días mucho mejores asentadas en ganchos o caídas al suelo. Las piezas de armadura estaban esparcidas en diferentes condiciones. Luca, uno de los guardias, entró detrás de ellos y, después de echar un vistazo a la habitación, se inclinó para recoger un yelmo, inclinándolo para mostrar un agujero abollado que cubría casi todo un lado. «Aquí no sirve de nada», dijo, y lo dejó caer al suelo. Resonó y rebotó unos metros hasta que se apoyó en un cofre de madera que había visto días mejores. Los listones de madera que lo hacían estaban deformados en algunos lugares, pero el de su frente todavía parecía sólido. «¿Qué es eso?», preguntó Rab, acercándose mientras Lucas se arrodillaba para examinar el cofre. John tomó la antorcha de su hermano y se acercó para darle suficiente luz para examinarla. Los vio revisar las bisagras y la cerradura antes de usar una espada para abrir la parte superior, rompiendo la cerradura y una de las bisagras en el proceso. «Bueno, no es oro», murmuró Luca, frunciendo el ceño ante el contenido. Como si la guardia hubiera dejado oro tirado, se burló Wilden mientras movía la pila de escudos con el pie. Se habrían llevado cualquier tesoro verdadero con ellos. «Depende de tu definición de tesoro», dijo Rab inclinándose sobre el cofre y metiendo la mano dentro. Al cabo de un momento, volvió a ponerse sobre sus talones y levantó un pequeño objeto hacia la luz de la antorcha y hacia John. Los ojos de John se abrieron de par en par. Era de un negro pequeño y oscuro, pero los bordes brillaban verdes y azules a la luz parpadeante. Se acercó y le entregó la antorcha a Luca mientras se arrodillaba junto a Rab. El cofre estaba lleno hasta el borde con cientos de objetos más del mismo tamaño. Pequeñas puntas de flecha negras relucientes. «Cristal de dragón», suspiró, con los labios fruncidos en una sonrisa. Inicio de flashback. Ygritte le sonrió mientras ataba otra punta de flecha de cristal de dragón a un eje mientras él trabajaba en la extracción de otro. Estaban sentados a unos 3 centímetros de distancia en la gran sala, cerca de la chimenea, donde el calor del fuego les permitía renunciar a sus pieles más gruesas. Fantasma yacía cerca, con los ojos cerrados en un sueño inquieto, los oídos retorciéndose ante los sonidos de la gente que se movía cerca. Los suministros que estaban usando estaban dispersos a su alrededor, tal vez un desastre caótico para un extraño, pero tenían un sistema. John le devolvió la sonrisa y abrió la boca para hablar, pero fue interrumpido cuando entraron pasos por la puerta abierta. Una mata de pelo rojo desordenado los miraba desde la oscuridad del pasillo, con el rostro nervioso mientras los miraba. «No hay monstruos aquí, chico», dijo Ygritte, haciéndole señas para que se acercara con una suave sonrisa. «Solo tu hermano y yo». El cambio en su semblante cuando se trataba de niños siempre asombraba a John, ya fuera Rickon, el pequeño Sam o cualquier otro niño que no se portara mal. La suave sonrisa dulzó su rostro de una manera que él adoraba. «Rickon, ¿qué pasa?», preguntó John, dejando la flecha en la que estaba trabajando mientras el niño se acercaba a él. Sakidog lo había seguido a la habitación saludando a Fantasma, quien miró a su hermano con los ojos rojos a media asta, antes de acurrucarse junto al lobo blanco. «Tuve un mal sueño», murmuró Rickon, con la voz todavía somnolienta. «Tú y Ygritte muristeis y Saki se escapó y yo me quedé solo. Luego volviste, pero estabas muerto y Bran estaba contigo». John sentó al chico en su regazo y le pasó los dedos por el pelo rojo rizado. «Pero Bran también estaba muerto, y todo el mundo me comió». Su voz se rompió en un sollozo. John intercambió una mirada con Ygritte por encima de la cabeza de Rickon mientras murmuraba palabras tranquilizadoras para el chico. Estaban en el castillo de la Guardia Gris junto con una pequeña fuerza de salvajes y algunos de los hombres del rey Stannis Baratheon. Rickon había estado con ellos durante varias lunas. Él y la salvaje Ousche habían sido encontrados cerca del Fuerte de la Noche, la mujer a punto de morir por infección.
Rickon no había reconocido a John al principio, los años de distancia y la corta edad del chico lo habían confundido. Había sido Fantasma quien le había permitido al chico creer que John era su hermano mayor. Desde su reencuentro, el chico se había quedado a su lado y al de Ygritte como una rebaba. Se había negado a irse a la seguridad del último hogar, insistiendo en quedarse con ellos. La reacción de Sakidok forzó el asunto. Fue solo un sueño, murmuró John en el pelo de Rickon, frotando la mano contra la espalda de su hermano en círculos tranquilizadores. Rickon soltó otro sollozo, apretando los dedos en la camisa de John. Era difícil tranquilizarlo, el chico ya había perdido mucho. Perder a la pequeña familia que le quedaba era algo que podía imaginar fácilmente. Los sueños no son nada de lo que preocuparse, pequeña, dijo Ygritte en voz baja, acercándose. John la miró, sus ojos se encontraron por un momento y logró esbozar una pequeña sonrisa. Ella se había adaptado a él rápidamente, tratándolo como a un hermano pequeño y, con la muerte de Ousche, también asumiendo un poco el relevo como una figura materna para el niño. El propio John se encontró a sí mismo llenando los zapatos de su padre. No era un papel al que estuviera acostumbrado. Continuó, los sueños son advertencias, es cierto, pero depende de ti cómo reaccionar ante ellos. Puedes llorar por ello o hacer todo lo posible para asegurarte de que no se hagan realidad. Rickon se movió en el regazo de John, girando la cabeza para mirarla. ¿Cómo se hace eso?, preguntó, mordiéndose el labio. Hay muchas maneras, dijo John entonces, apartándose de donde había estado apoyando la barbilla en la cabeza de su hermano. Lo más importante es que nunca te rindas. De acuerdo, dijo Ygritte, asintiendo con la cabeza mientras le sonreía. Y puedo pensar en una forma en que puedes ayudar ahora mismo. Usó el asta de la flecha en la que había estado trabajando para pinchar suavemente el costado del niño. ¿Cómo? Rickon parpadeó con los ojos enrojecidos. Tenemos que hacer un montón de flechas cuyas puntas pueden perforar el corazón de los otros. Se inclinó, sus ojos azules grisáceos brillaban a la luz del fuego. ¿Alguna vez has juntado flechas? Rickon negó con la cabeza. No. Ygritte jadeó, fingiendo conmoción. Bueno, dijo ella, acariciando el espacio entre ella y John. Vamos, te mostraré cómo. Fin de flashback. Ned se quedó mirando el contenido durante un momento antes de coger una de las puntas de flecha y sostenerla a contraluz. ¿Cuántos son? Todavía tenemos que hacer una contabilidad completa, respondió Robb, intercambiando una mirada con John, pero creemos que hay alrededor de 1000. John asintió con la cabeza cuando su padre miró en su dirección. Cerca de 1000 era exacto si su memoria era correcta, menos las 2 docenas que John se había embolsado. Con los cambios ya realizados, no podía estar seguro de cómo se desarrollaría la línea de tiempo del caminante blanco y no iba a arriesgar todas sus vidas con solo hielo y una pequeña daga a mano, no cuando había otras opciones disponibles para él. ¿Tienes los suministros para rehacer algunas de nuestras flechas?, preguntó Ned, mirándolos de nuevo. Sí, padre. Robb asintió, mirando de nuevo a John, te lo dije tan claro en sus ojos azules cristalinos. Puso los ojos en blanco hacia su hermano y se encogió un poco de hombros. Sí, padre. Incluso podemos fletar algunos nuevos sin problemas, Lord Stark, dijo Luca desde donde estaba parado cerca de la entrada de la habitación. Les había ayudado a llevar el cofre a la habitación. Sé que Lord John ha estado tallando palos y salvando plumas de nuestras capturas desde que salimos del Castillo Negro. Se sonrojó un poco al ser descubierto, no es que hubiera estado tratando de mantener sus acciones en secreto. El título también lo tomó desprevenido, pero no fue demasiado sorprendente. Los hombres en este viaje tuvieron un poco más de interacción con Wenther y el que la mayoría de los hombres tuvieron con él anteriormente. Su creciente respeto por él y ver cómo Lord Stark lo trataba había causado cambios rápidos en la forma en que lo trataban. Hacía meses que no había habido susurros de bastardo entre nadie de la comitiva. John no estaba seguro de cómo lidiar con el cambio, ya que el hecho de que no fuera un bastardo no era algo que debiera saberse en absoluto fuera de la familia. Es probable que los hombres hubieran adivinado la verdad de su parentesco, pero la mayoría debería verlo como un bastardo, ya que era de conocimiento común que el príncipe Rhaegar había estado casado con la princesa Alia Martell. «John», preguntó Ned, levantando una ceja, sin que él tuviera que pronunciarla. Se encogió de hombros y la mirada se posó en el pecho. Sabía que había escondites de cristal de dragón escondidos en los distintos castillos, pero no cuáles. Si bien John había recuperado al hijo antes, no había recuperado este, o si lo había hecho, no podía recordarlo. Era algo que tenía que hacer,
respondió finalmente John. Tampoco quería desperdiciar las plumas. Estaban en condiciones lo suficientemente buenas como para ser útiles. Todavía lo son. Su padre lo examinó por un momento antes de que él asintiera y arrojara la punta de flecha hacia el pecho. Nos quedaremos aquí otra noche mientras Triton revisa el resto de las torres en busca de daños estructurales. Ned suspiró y apretó los labios. Rob, John, miró entre los dos, quiero que trabajes en hacer tantas flechas nuevas como suministros tengáis con el cristal de dragón. Si alguno de los hombres desea ayudar, puede hacerlo, pero quiero que registren las otras habitaciones mientras trabajas. John pudo ver los hombros de su hermano tensos mientras contenía el gemido que sin duda deseaba soltar y comprendió cómo se sentía. Pasar un día entero lanzando flechas tampoco era algo que deseara hacer, pero era una tarea que necesitaba hacer. Sí, padre, respondió Rab por ellos, sin que se oyera ninguna molestia oculta. Más tarde, John esperaba que le echaran una queja por no poder explorar el resto del castillo. Con suerte, su hermano aceptaría fácilmente la verdad de que John no sabía que el cristal de dragón estaba allí. Todavía sé. Estaba pateando mentalmente por no saberlo. Debería haberlo hecho. Era un detalle importante que debería haber conocido. Capítulo 18. Mediados del verano, parte 7, Chapter Text. Me preguntaba para qué guardabas esa bolsa llena de plumas, dijo Rab más tarde mientras se instalaban en una habitación relativamente limpia en la planta baja horas más tarde. El constructor había inspeccionado y aprobado cuidadosamente las viviendas para todos ellos, asegurándose de que las habitaciones fueran seguras y no colapsaran o tuvieran el riesgo de que los pisos superiores se derrumbaran sobre sus cabezas. La habitación estaba un poco mohosa cuando entraron, pero abrieron las dos ventanas, una de las persianas se cayó por completo al hacerlo, y encendieron un fuego, después de revisar la chimenea, para ventilarla. Wendell estaba acurrucada en la chimenea, con el estómago lleno, la nariz pegada a la cola mientras dormitaba. Había ayudado a encender cada uno de los fuegos y había sido recompensada generosamente con un trozo de carne cada vez que soplaba fuego con éxito sobre troncos secos, sin necesidad de encender leña. No lo sabía, admitió John en voz baja. No recordaba que estuvieran allí. Se pasó una mano por el pelo rizado y se rascó el cuero cabelludo con los dedos. No estoy seguro de si alguna vez supe que lo eran. No es un secreto que yo hubiera guardado. Rab frunció el ceño y le lanzó una mirada. ¿Para qué estabas reuniendo todas esas cosas entonces? Practica. Para evitar el desperdicio, dijo John, repitiendo lo que había dicho antes en esencia. Sacó la bolsa en la que había metido las flechas y la arrojó al suelo cercano. El estruendo hizo que Fantasma y Viento Gris levantaran la cabeza. Estaban acostados sobre las pieles que Rab y John habían colocado en un lado de la habitación para compartir. Este castillo no era uno de los que tenía muebles utilizables. Rab lo miró durante un largo momento. Esa no puede ser la única razón, dijo, entrecerrando los ojos. John suspiró y miró la bolsa que contenía el resto de los suministros de fabricación de flechas que había traído consigo. Yo, tengo un amigo entre el pueblo libre, respondió finalmente, y luego hizo una mueca. O lo hice en otras vidas. Se sentó en el suelo y comenzó a colocar los suministros, organizándolos de memoria. ¿Y les gustan las flechas? Era una tiradora experta, mejor que casi nadie a la que haya visto empuñar un arco, dijo sonrojado, bajando los ojos para mirarse las manos. Es una tontería, pero pensé que si la veíamos, podría darle algunas flechas. ¿Unas flechas de cristal de dragón? Preguntó Rob, dejándose caer al suelo cerca de él. Te dije que no me acordaba del cristal de dragón antes de encontrarlo. Pero después de que lo hicimos. Rob le dio un golpe en la pierna. Sé que has cogido unas puntas de flecha. John se encogió de hombros y extendió la mano para coger algunas plumas de la bolsa. ¿Te gustaba?, dijo Rab tras un momento de silencio. No. La amabas antes, ¿verdad? Todas, John tragó saliva, todas las vidas que la conocí. Y tal vez también cualquier otra vida. Amar a alguien no desapareció cuando lo hizo. Romántico, familiar o el amor de los amigos. Se te quedó grabado, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado. Su sabor espeso y a veces dulce y a veces agrio cada vez que pensabas en él. John había amado y había sido amado por muchos a lo largo de su vida. Algunos se quedaron con él más fuertes que otros. Incluso en las vidas en que eran enemigos y se odiaban, él todavía los amaba. ¿Así que pensaste en regalárselos?, preguntó Rab en voz baja. Sus ojos se cerraron y soltó una carcajada. Ella se burlaría de mí por esto,
creo. ¿Por qué? Porque así era ella, así es. Se burlaba de mí, pero creo que los aceptaba de todos modos. John sonrió, mirando a su hermano por detrás de sus rizos. Probablemente diría algo sobre cómo creía que los muchachos sureños traían a sus damas joyas de oro, relucientes con joyas o vestidos de seda, y me preguntaría dónde está la suya. Pero las flechas le agradarían más que cualquier otra cosa. Rap sacó una de las puntas de flecha de la cartera que habían traído de la otra habitación y le dio la vuelta en la mano. ¿Qué? Preguntó John, levantando una ceja. Parece que te mantuvo alerta, dijo Rap y luego lo miró a los ojos. Como si fuera capaz de sacarte de tus silencios. Espero conocerla algún día. Agarró algunos otros artículos. ¿Me contarás más de ella? Suspirando, John desvió la mirada, con los ojos desviados hacia Wendell. La persona de la que hablaría realmente no existe, todavía, pensó en todos los cambios que con suerte harían, y puede que nunca lo haga. ¿Y entonces? Rap le empujó el hombro y le rodeó la nuca con una mano. Deseo saber de la mujer que robó el corazón de mi hermano en múltiples vidas. Estaba sonriendo cuando John le devolvió la mirada. John lo miró fijamente por un momento y luego se rió un poco, concentrándose de nuevo en el eje de la flecha en el que estaba trabajando. ¿No preferirías escuchar sobre las mujeres que te robaron el corazón? ¿Mi? ¿Quién? Rap retiró la mano, con los ojos muy abiertos mientras se sonrojaba. Todavía no la conozco, ¿verdad? Mordiéndose la mejilla, John negó con la cabeza. Todavía no. Hubo un silencio momentáneo mientras Rap lo miraba fijamente antes de respirar tembloroso. Tal vez no sea tan buena idea hablar de lo que podría haber sido. Se volvió hacia la punta de flecha que había dejado caer en su regazo. Al menos no los románticos. Supongo que tienes razón, asintió John, contento por el desvío, sonriendo detrás de una cortina de rizos en la penumbra. No sería justo establecer expectativas injustas. Bien, murmuró Rap pensativo. Expectativas injustas. Inicio de flashback. Rap miró fijamente a la mujer morena que tenía delante, con unos ojos que John conocía de muchas vidas con su hermano. Bailó su mirada entre los dos. Su excelencia, Marjorie Tyrrell hizo una elegante reverencia. Lady Tyrrell, replicó Rap, dando un paso adelante para cogerle la mano y darle un suave beso. Ella le sonrió dulcemente, con los labios levantados a los lados, y John casi quedó cautivado por su belleza también. La conocía bien, más de una docena de vidas, y aunque su temperamento era ante todo sincero, también estaba bien entrenada por su abuela en cómo jugar el juego. Observó la interacción, con los ojos atentos a los detalles de la fiesta que tenían ante sí. No era frecuente que los Tyrell buscaran a los Stark. Pero tal vez la temprana muerte de Ramsay Baratheon junto a Lord Stark a manos del rey Joffrey lo había desdeñado. Con los ojos parpadeando sobre el grupo de Tyrell, algo le hizo fruncir el ceño. Faltaba algo o alguien. Los Lannister nos han robado a mi hermano Loras del mismo modo que robaron a tu padre y mantienen cautivas a tus hermanas en Desembarco del Rey, decía Lady Margaery cuando John volvió a concentrarse en la conversación. Mi señor padre y mi hermano mayor me han enviado con una oferta de alianza. No podemos permitir que los Lannister se salgan con la suya con estos desaires. No, asintió Rap. No podemos. Miró por encima del hombro, con los ojos fijos primero en John y luego en la tienda cercana. Sugiero que saquemos esta discusión del frío. Supongo que tienes rienda suelta para tomar decisiones en nombre de tu familia. La mayoría, reconoció Margaery y luego dio un paso adelante, tomando el brazo que Rap le ofrecía. Algunos pueden requerir el uso de un cuervo o un jinete rápido para confirmarlo, pero estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo con bastante facilidad. Ella le sonrió dulcemente. Rap le devolvió la sonrisa y la sacó del clima húmedo. John miró a Viento Gris y a Fantasma, que se habían quedado a su lado mientras la pareja pasaba, con varios guardias de cada casa detrás de ellos. Estaba muy contento de haber logrado influir en las negociaciones con los Frey para que esta vez no incluyera la mano de Rap en matrimonio. Entonces hizo una mueca de dolor al pensar en su propia esposa, una de las hijas bastardas de Lord Frey, aunque una de las más bonitas que se había parecido a su madre en lugar de a su padre. Se habían casado inmediatamente antes de que el ejército cruzara a los gemelos bajo el acuerdo de que, después de la guerra, Jon y Waella serían legitimados y se les daría un control propio. Lady Stark había insinuado a Foso Cailin durante las negociaciones, pero él dudaba que ella lo permitiera. La mano de Arya también había sido prometida a uno de sus hijos, para disgusto de Jon.
Siempre le había molestado que Lady Stark hubiera estado tan dispuesta a prometer 2 de sus hijos a una casa. Independientemente de la desesperación de la mudanza, había sentado un precedente peligroso y había dejado poco espacio para que se hicieran otras alianzas a través del matrimonio. Entonces vio a Lady Stark, mirando fijamente a su hijo, con los labios apretados y las cejas arrugadas por la preocupación. Lo sorprendió mirando por un momento y lo fulminó con la mirada, alejándose detrás de su hijo. Fin de flashback.